hasta el versículo 5. Estamos en la 11ª lección del libro de Apocalipsis. Le van a pasar los sugieres la lección del día de hoy. Y queremos que pueda seguir con nosotros los versículos para poder aprender un poquito más acerca del libro de Apocalipsis. Recuerda, estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis versículo por versículo y es un libro práctico. Las primeras lecciones que vimos fueron de las 7 iglesias y son lecciones prácticas, pero también es un libro profético que nos enseña profecías acerca del final del mundo. Lo que estamos viendo en el capítulo 5 va a ser algo de profecía el día de hoy, y mayormente profecía, pero algo también práctico para nosotros aprender y poner en práctica en nuestra vida diaria. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos a orar. Señor, gracias por el día que tú nos das. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y darnos la oportunidad de poder aprender la palabra de Dios. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes el día de hoy a poder aprender la parte profética de este versículo, pero también, Señor, poder aprender la parte práctica de nuestro versículo, para que podamos, Señor, salir y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Te pido que nos hables, que nos cambies. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ya en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Si usted recuerda, los primeros 4 capítulos tienen mucho que ver con las cartas a las 7 iglesias. Las cartas a las 7 iglesias son cartas que escribió el Señor Jesús, recuerde, al ángel de la iglesia, que es el pastor de la iglesia, y les estaba enseñando las cosas buenas que ellos habían hecho y que debían continuar haciendo, pero también estaba magnificando las cosas, las obras malas que las iglesias se habían hecho, porque la iglesia debe conformarse a la enseñanza y a la imagen del Señor Jesucristo. Las primeras 7 cartas nos enseñaron muchas lecciones prácticas acerca de cómo nosotros como iglesia debemos de buscar agradar a Dios. Pero después de esto, en el capítulo 4 se nos enseña la primera visión que se le da al apóstol Juan. Recuerde que hubo unos eventos que fue lo que lo llevaron a la visión. Estaba Juan y dice la palabra de Dios que después de que escribió las cartas, él tuvo un llamamiento desde el cielo y fue Dios mismo el que le dijo: sube acá. Y después de que escuchó esta voz como de trompeta, hubo un rapto inmediato en la vida de Juan, y en el espíritu estaba ya delante del trono de Dios. Vimos las similitudes que esto va a tener con el rapto de la iglesia. Después vimos nosotros la descripción del trono que Juan estaba describiendo cuando él llegó al cielo. Él vio al Señor Jesús en toda su esplendor y magnificencia, y vio el trono y vio todo lo que estaba sucediendo al lado del trono. Nos describe la fortaleza del Señor Jesús, nos describe la autoridad del Señor Jesús sobre todas las criaturas, nos describe cómo ahí está la divinidad reinando sobre todo el universo. Y hay unas criaturas específicas en frente del trono que nos dice la palabra de Dios que estaban adorando y tirando sus coronas y alabando el nombre de Dios. Había 4 seres vivientes que vimos que son serafines que están delante del trono de Dios. Vimos que hay otras criaturas delante de Dios que podemos encontrar en libros como Ezequiel, como el libro de Isaías, y nos enseña que hay querubines también delante del trono de Dios. Y también está algo representado como los 24 ancianos. Y todos estos son personas que han sido redimidas por el Señor Jesús, y dice la palabra de Dios que estas personas están constantemente alabando al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que todos ellos estaban diciendo: santo, santo, santo
es el Señor. ¿Sabe que Jesús es el único que merece nuestra honra y nuestra gloria? Finalmente llegamos ahora al capítulo 5. Y en el capítulo 5 vamos a encontrar todavía a Juan en esta misma visión en el cielo, pero nos va a ayudar a encontrar, a aprender 3 lecciones importantes acerca del futuro. Número 1, quiero que note ahí el libro. El libro es importante porque la palabra de Dios usa muchas veces libros. El gobierno de Dios es un gobierno ordenado. Recuerde que Dios siempre ordena todo. Y es un Dios que, como nos lo recordó una y otra vez a la iglesia, conoce nuestras obras. Y no solamente conoce nuestras obras, pero Dios escribe y sella en libros las obras, sus sellos y sus juicios. La palabra de Dios nos enseña que hay muchos libros que Dios tiene para juzgar al mundo. Escriba ahí la existencia del libro. La existencia del libro. Hay muchos libros que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y hay muchas cosas que se mencionan en el libro de Apocalipsis que están escritas en los libros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, note lo que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vemos que los planes, las obras nuestras, los diseños, métodos y todo lo que Dios tiene ya predestinado en este mundo está escrito en el libro en diferentes libros. Tenemos juicios que ya están dichos que Dios va a poner sobre la tierra. Tenemos nosotros diferentes obras que Dios marca mientras usted y yo nos portamos bien, nos portamos mal. Todo está escrito en los libros. Y aún dice la Biblia, los nombres de aquellos que van a entrar al cielo, Dios los tiene escritos en el libro de la vida. El que rechaza a Cristo, dice la Biblia, su nombre es borrado del libro de la vida. Vaya conmigo a Apocalipsis 20:11, porque quiero que note que es importante que todo esto Dios lo tiene escrito. Ahora vemos que los juicios de Dios son juicios que van a suceder, le guste al hombre o no. Pero los nombres escritos en el libro de la vida son decisión nuestra de aceptar o rechazar a Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios escribe lo que nosotros hacemos en este mundo. Es que mire, cuando usted se ponga delante de Dios, usted no va a poder nada más decir: tú no sabes lo que estás hablando. Usted no va a poder engañar al Señor. Usted no va a poder poner excusas delante del Señor. Todo lo que usted y yo hicimos va a estar escrito en los libros que Dios tiene en el cielo. La palabra de Dios nos enseña, los juicios de Dios están escritos en libros. La Biblia nos enseña nuestras obras que nosotros hemos hecho, buenas o malas, están escritas en libros. Nuestros nombres en el libro de la vida, si usted ha recibido a Cristo, están en el libro de la vida. Y si usted ha rechazado a Cristo, Dios ha borrado su nombre del libro de la vida. Todo está escrito en diferentes libros. Nota cómo Dios es un Dios justo y ordenado. Él no le va a juzgar por cosas que a lo mejor usted no hizo o sí hizo. Y Dios está al pendiente de cada obra que usted hace. Usted no se puede esconder de Dios. Hay muchos cristianos que se comportan como cristianos cuando están a la vista de otros cristianos, pero cuando ya están en su casa, cuando nadie cree que ellos los ve, se comportan como no cristianos. Hacen lo que sabe que a Dios no le agrada y usted piensa que puede engañar a Dios. Algunos piensan, estando yo bien con la iglesia, quiere decir que estoy bien con Dios. No funciona así. Usted tiene que estar bien con Dios. Y Dios, mire, escribe cada intención, cada obra, buena y mala que nosotros hagamos. Recuerda lo que le recordó Dios a las iglesias: yo conozco tus. Quisiera que cada cristiano tuviera el temor del Señor y entendiera esto: Dios conoce sus obras. Puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tus amigos, puedes engañar al pastor, puedes engañar a la iglesia, pero tú a una persona no puedes engañar, y es al Señor Jesucristo.
y Él es al único que le vas a dar cuentas. La Biblia dice entonces que hay diferentes libros. Escriba ahí lo siguiente, el contenido del libro. El contenido del libro. Este libro tenía un contenido específico. Si usted se da cuenta, cada libro tiene un contenido específico. Los libros de la vida tienen el nombre de aquellos que están escritos en el libro de la vida para entrar al cielo. Hay libros de obras buenas y malas, pero este libro tenía un contenido específico. Vaya al versículo 2 de Apocalipsis capítulo 5, donde dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La Biblia dice que este libro contenía unos sellos. El contenido de este libro eran sellos. La Biblia nos va a enseñar entonces el juicio de Dios sobre la tierra, y esto es lo que son los sellos. Los sellos van a abrir, y lo vamos a ver en las siguientes semanas, van a abrir juicios que Dios tiene para la humanidad. Vamos a ver que hay 7 sellos, vamos a ver que hay 7 trompetas, vamos a ver que hay 7 copas, y todo esto son libros que Dios tiene y son desatados para castigar al mundo entero por su perversidad y su pecado delante de Dios. Vamos a ver entonces diferentes 3 categorías que se van a abrir después de estos 7 sellos. Los sellos significan los juicios de Dios. Vamos a ver entonces los juicios de Dios. Si usted quiere tomar una nota ahí, va a haber una diferencia entre cada uno de ellos. La primera es que los 7 sellos van a tener como propósito mostrarle al mundo que ha sido arruinado por los hombres. El mundo ha sido arruinado por los hombres. Usted recuerda cuando Dios creó el huerto del Edén. La Biblia nos enseña que Dios creó todo perfecto. No había espinas, los animales estaban en compañerismo con el ser humano. Adán podía ponerles nombres, no se cansaba para labrar la tierra, solito crecía todo, no había pecado en este mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, nosotros maldecimos la tierra con nuestro pecado. ¿Sabe usted que el mayor problema de nuestra humanidad no es el calentamiento global, no son las bolsas de plástico, es el pecado del hombre? El pecado del hombre es lo que está destruyendo y desatando juicios de Dios al mundo entero. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, estamos lastimando lo precioso y lo único que Dios creó en este mundo. Hay gente que se enoja en contra de Dios y dice: ¿por qué este mundo es cruel? Si hay un Dios bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que violen a una mujer, o que lastimen a un hombre, o que maten a alguien? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Es que Dios nunca quiso esto. El hombre con cada pecado empuja a este mundo a cada día tener más perversidad y más perversidad. Los juicios por los sellos van a entonces a ser desatados por la perversidad de la humanidad. Ahora, la única diferencia entre estos sellos y ahora en el día en el que vivimos es que la iglesia ya no va a estar aquí. Nosotros vemos una fotografía en el capítulo 4 de Apocalipsis donde los santos ya están en el cielo alabando al Señor. En el capítulo 5, enseguida en los versículos, vamos a ver que todos los santos, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, van a estar alabando el nombre de Dios. La iglesia es quitada del mundo y entonces ahora sí Dios descansa su ira sobre todo este mundo. Vaya conmigo a Génesis 18:20. Y quiero que note que había unas ciudades que les pasó lo mismo, se llamaban Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra había un hombre que se llamaba Lot. Era el sobrino de Abraham. Y la Biblia nos enseña que Dios, los clamores de la perversidad de estas ciudades habían subido hasta lo máximo y Dios iba a castigar estas ciudades. Pero Abraham le dice: ¿cómo vas a castigar al justo con el injusto? No hagas tal cosa. Y Dios saca al justo Lot, que vivía en pecado, que era un cristiano carnal, lo saca de ahí y después juzga a Sodoma y Gomorra. Note lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quiero que note que hay un juicio especial de Dios. La ira de Dios descansa sobre el mundo cuando Dios saca a los justos que están sobre la tierra. Cuando la iglesia sea quitada de en medio de este mundo, entonces los juicios de Dios van a caer sobre este mundo como nunca antes han caído. Vaya conmigo al versículo 32. La maldad de la ciudad de Sodoma y Gomorra había llegado a su límite. Y Dios juzga y entonces castiga a la tierra de Sodoma y Gomorra. Note, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. Él dijo: no la destruiré por amor a los 10. Dios destruyó estas ciudades cuando ya no hubo justos en la ciudad. Dice la Biblia que Él con fuego del cielo las destruyó por completo. Y se veía el humo de la ciudad consumida por completo. Esto es exactamente lo que le va a pasar a nuestro mundo cuando la iglesia sea quitada del medio de este mundo. Lo único que está parando el castigo de Dios y que la perversidad agarre, mire, un flujo a una velocidad extrema, es que la iglesia está aquí. Dice la Biblia: nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, y es nuestro trabajo el salir y predicar el evangelio, y predicar que Cristo es el Señor, y predicar la santidad del Señor, y vivir de una vida santa, de tal forma que nosotros podamos apaciguar la ira de Dios hasta que Cristo nos quite de aquí. Nosotros tenemos que ser diferentes que el mundo. Dice la palabra de Dios que entonces estos 7 sellos vamos a ver cómo caen sobre el mundo, y son unos castigos terribles a este mundo, porque ya no estamos nosotros en este mundo. La siguiente que desatan estos libros, este sello, es el juicio de las 7 trompetas. Lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero quiero que note que los juicios de las 7 trompetas no son entonces ahora el mundo arruinado por el mundo, pero va a ser el mundo siendo gobernado por Satanás. Lo primero entonces es el mundo siendo arruinado por el mismo mundo. Y ahora va a ser el mundo gobernado por Satanás. Va a haber una etapa en la que vamos a estar estudiando, donde Satanás va a venir y va a reinar sobre este mundo. Y va a estar el anticristo, la bestia, va a estar el falso profeta. Y dice la palabra de Dios que van a desatarse un ejército infernal sobre todo este mundo. Vamos a ver que del abismo van a salir a criaturas que son diabólicas y van a empezar a lastimar al mundo entero. Y vamos a poder ver como nunca antes las fuerzas malignas lastimando directamente al mundo entero. La palabra de Dios nos enseña que Satanás va a gobernar. Y va a haber criaturas que vamos a describir después, que van a ser como escorpiones, que van a ir y van a lastimar y van a torturar tanto a la humanidad que van a desear morirse. Dice la palabra de Dios: van a buscar la muerte y no la van a poder encontrar. Eso lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos al juicio de las trompetas, en el gobierno de Satanás. Y finalmente van a ser los juicios de las copas. Los juicios de las copas va a ser el mundo siendo rescatado por Dios. El castigo de Dios va a venir entonces sobre el gobierno de Satanás, y una y otra vez estas copas van a lastimar el reino de Satanás hasta que finalmente Jesús viene. Y dice la palabra de Dios que venimos con todos sus santos y vamos a finalmente derrotar el gobierno de Satanás y reinar en esta tierra por 1000 años, mientras Satanás va a estar atado. La Biblia entonces nos enseña y se abre el contenido de este libro, que son los juicios de Dios sobre el mundo. Ahora quiero que note el versículo 3, porque nos explica algo muy interesante que en la escena del cielo está tratando el apóstol Juan y todas las personas en el cielo de buscar a una persona que es digna de desatar los juicios sobre la tierra. No una persona que está dispuesta a hacerlo, pero una persona que es digna para hacerlo. Hay una gran diferencia. Hay muchos que estuvieran dispuestos a castigar a alguien, pero solo hay una persona que es digna para castigar y para traer juicio sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí
El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No se encontró a nadie en el cielo que fuera digno de juzgar al mundo por sus hechos. Tampoco se encontró a alguien en la tierra digno que pudiera juzgar a la tierra por sus maldades. Dice la Biblia, ni aún debajo de la tierra. O sea, no hay nadie que sea digno de juzgarlo. Mire, el diablo no puede juzgar a este mundo. Dice la Biblia que había un ángel fuerte que estaba pidiendo quien viniera a abrir el libro. Un ángel, ni el ángel más fuerte del mundo tiene el derecho de juzgar a este mundo. Usted y yo tampoco somos dignos de traer juicio sobre este mundo. Pero dice la palabra de Dios que el único que se encontró digno fue aquel que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, dice la Biblia, para abrir el libro y desatar sus sellos. Escriba ahí el número 2, el Cordero. El Cordero. Entonces vimos este libro, y este libro es importante porque va a desatar un montón de juicios del cielo a la tierra. Y todos estos juicios van a ser juicios como nunca se han visto sobre la tierra. Van a caer estrellas del cielo, se va a convertir el agua en sangre, van a salir demonios de la tierra para torturar al mundo. Va a ser una catástrofe intensa, y todo esto es desatado por causa de este libro, los sellos. Pero dice la Biblia ahí, el Cordero. Los siguientes versículos del 5 al 10, vamos a ver una escena en el cielo donde todos están buscando a alguien que desate los sellos, los juicios sobre este mundo, y nadie se ha encontrado digno más que el Cordero. La Biblia nos enseña que Juan se entristeció porque no había nadie, pero le dicen: no te entristezcas, porque hay una persona que es digna de juzgar la maldad de este mundo, y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el juez de este mundo. Ahora quiero que entienda que el único que le puede juzgar a usted, hay muchos cristianos que dicen: ¿quién se cree Jesús para decirme cómo vivir? ¿Quién se cree Jesús para decirme lo que sí debo de hacer y lo que no debo de hacer? ¿Cómo debo de tener mi matrimonio? ¿Cómo debo de hacer mi noviazgo? ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de hablar? Hay muchas personas que no entienden que el único que tiene la autoridad para decirle cómo usted debe de vivir, actuar, hablar y todo lo que usted hace es el Señor Jesús. Hay personas que, mire, dejan que su patrón les diga cómo deben de actuar y no tienen ningún problema con eso. Hay personas que le dejan que sus amigos le digan cómo usted debe de actuar, y como ellos actúan, así actúa usted. Hay personas que, mire, dejan que los maestros de su escuela le digan cómo deben actuar. Hay personas que dejan que la moda dicte lo que usted viste o lo que no viste. Y el cristiano debería de entender que el único que es digno de decirme, de mandarme, de decirme lo que debo de hacer, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, es Jesucristo. Y nos da 3 razones el libro de Apocalipsis por el cual Jesús es el único que es digno. Note ahí el principio: Él es el creador. Él es el creador. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Quiero que note lo que dice la palabra de Dios. Dice así la Biblia: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, la Biblia nos enseña: Jesús es el Señor, y dice: Señor, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas, por tu voluntad son que subsisten. ¿Sabe por qué Dios le puede decir a usted cómo usted debe vivir? Porque Jesús le creó a usted. No hay nadie que entienda cómo su vida funciona mejor. No hay nadie que entienda la felicidad que usted puede alcanzar a tener. No hay nadie que entienda el propósito que usted tiene en esta vida. No hay nadie que quiera lo mejor para usted. No hay nadie que le diseñó de tal forma que conozca sus habilidades, sus debilidades, sus tentaciones, tanto como el Señor Jesús. Jesús le creó. Hay personas que quieren decirle al mundo qué tipo de sexo es Él. Y dice: yo soy mujer, yo soy hombre. Tú no decides, Dios ya te creó. Y Dios es el que te dice lo que tú eres, porque Dios te creó. ¿Sabe que hay tantos cristianos que viven frustrados? Y yo entiendo, mire, que la gente del mundo no entienda esto, pero es tan frustrante que el cristiano no entienda esto. Que nosotros deberíamos de, mire, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios, porque es nuestro culto racional. Dios le creó a usted.
Dios le hizo. ¿Sabe quién es la persona que hace el propósito de cualquier cosa que es creada? La persona que diseñó el carro dice, el propósito del carro es llevarte de un lugar a otro. La persona que crea el martillo dice, tu propósito es meter clavos. La persona que crea el desarmador o lo que sea, es lo que le da el propósito a su creación. Usted nunca va a encontrar propósito en su vida si no le pregunta al Señor Jesús, ¿para qué me creaste? Usted tiene que aprender que Dios le creó y no fue un accidente. Dios lo creó a propósito. Dios lo creó exactamente como usted se ve, con las habilidades que usted tiene, con el sexo que usted tiene, en el país que usted vive. Todo fue creado por Dios con un propósito para que usted haga la voluntad de Dios. Y cuando usted entiende que Dios me creó para hacer su voluntad, entonces encuentra una vida que es buena, agradable y perfecta. Usted va a estar como el apóstol Pablo dándole patadas al aguijón. Y va a estar lastimándose usted solo una y otra vez y rompiéndose el corazón y creando cicatrices en su vida y viviendo una vida sin sabores porque usted está peleando en contra de lo que Dios tiene para usted. Hay tantos cristianos que viven así. Dios dice, ve a la iglesia, usted no quiere ir a la iglesia. Y luego usted dice, pastor, esta vida no sirve, no hay paz, no hay buen matrimonio, no me va bien. Pues ¿cómo le va a ir bien si Dios lo diseñó para algo, lo creó para algo y usted no lo hace? Dios es el único que tiene autoridad de decirle al mundo lo que debe de hacer, lo que es verdad y lo que no es verdad, porque Dios creó todas las cosas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Una y otra vez, la palabra de Dios quiere que nosotros como cristianos entendamos que Dios nos creó, Jesús le creó. Dice así la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para, dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas. Y note esto, y todas las cosas en Él subsisten. Usted tiene vida hoy, porque Jesús quiere que usted tenga vida hoy. El mundo se acaba cuando Dios quiere que se acabe. Y es que si nosotros pusiéramos nuestro orgullo a un lado y nos diéramos cuenta, Dios me creó. Él me conoce como nadie más me conoce. Él creó el matrimonio, Él creó las amistades, Él creó todo lo que usted puede ver. Y si usted le hace caso a Dios, usted finalmente puede vivir una vida plena. Dice la Biblia, vine a darles vida en abundancia. Ahí está el cristiano amargado, que no entiende que Dios lo creó. O sea, hay muchos cristianos que usted le pregunta, ¿quién te creó? Dios me creó, pero no vive de tal forma. Usted piensa que usted subsiste por sí solo, autosuficiente. No le pregunta a Dios, ¿para qué me creó? ¿Para qué Dios quiere que yo esté aquí? Usted debería de preguntarle, y el único que le puede decir es Jesucristo, porque Él le creó. No solamente Él lo creó, pero escriba ahí, Él es el Redentor. Jesucristo no solamente lo creó, pero Dios es la única persona que le ama con un amor 100% puro. No hay mayor amor que uno entregue su vida por sus amigos. ¿Sabe que Dios es aquella persona que quiere lo mejor para usted? Dios es aquella persona que quiere que usted, mire, le vaya bien, que su matrimonio esté bien, que se case con la persona adecuada, que su carrera vaya bien, que usted tenga lo necesario, que se sienta completo. Dios quiere lo mejor para usted. Dios le ama tanto, dice la Biblia, que Él lo redimió, o sea, lo compró. Él entregó su vida para que usted tenga vida en abundancia. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Por eso Jesús es el único que puede juzgar al mundo, porque Él lo redimió con su sangre. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sabe usted que Jesús fue inmolado por usted? La palabra inmolado quiere decir que Él se sacrificó, Él se ofreció, Él dio su vida en rescate por usted. Por eso yo no entiendo el cristiano que le dice a Dios: ¿quién eres tú para decirme qué hacer? Él entregó su vida por usted. Hay cristianos que piensan que sus amigos le aman más que el Señor Jesús le ama a usted. Nunca es así. Sus amigos, mire, le dan consejos que le agraden a ellos, pero el Señor Jesús le da un consejo completamente puro para que a usted le vaya bien. Eso es lo único que Dios quiere para usted. Tenemos que entender que el consejo más puro, el amor más puro, es el que Dios tiene para usted. Él murió por usted. ¿Qué más prueba de amor puede hacer el Señor Jesús para enseñarle a usted que no solamente le creó, pero no le creó para vivir una vida sin propósito, le creó para tener un propósito para usted? Y no solamente eso, pero después entrega su vida para decirle: yo te amo, escucha lo que te digo. Y aún así el cristiano duda del amor de Dios. Porque el Señor le dice: no hagas eso, no te va a ir bien. Mira, no vivas así, no actúes así, no vivas de esta forma. Mira, no hagas esto, no hagas aquello. Y aún así el cristiano, ¿qué cree? Piensa que las reglas están ahí para quitarle el sabor a la vida. No, siempre quieren que esté en la iglesia, siempre quieren que me porte bien, siempre. No, Dios quiere que le vaya bien. Y es la única persona que le ama. Cristianos que aman más a su patrón de lo que aman a Dios. ¿Piensa usted que su patrón le va a dar el consejo? ¿Debería ir a la iglesia o trabajar? Pues su patrón, ¿qué cree que va a decir? Trabajar, ¿para qué? Para que a él le vaya bien. Pero Dios le dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, ven, adquiere sabiduría ante todo. Dice la Biblia que Él lo trata como un hijo, Él le ama como su hijo y Él entregó su vida por usted para que le vaya bien. Entonces, si Dios me dice: vístete de esta forma, Él lo hace por mi bien. Si Él me dice: habla de esta forma, Él lo hace por mi bien. Y me lo ha demostrado una y otra vez que Él no lo hace para que yo nada más, para que yo viva para Él, sino lo hace para que viviendo para Él yo sea feliz. Dice la Biblia que Él fue inmolado. Note lo que Él sufrió por usted en Isaías 53. Porque hay personas que piensan que su novio le ama más que Dios. No es así. Mire, su padre y su madre le pueden amar, pero nadie le ama más que Dios. Dice la Biblia, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Quisiera que el cristiano entendiera: no hay nadie que le ama más que Jesús. No hay nadie que quiere lo mejor para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, para su bienestar social, para su bienestar emocional, para su bienestar espiritual, que el Señor Jesús. Y Él entregó su vida para mostrarle eso. ¿Se imagina usted que alguien entregara su vida para darle vida a usted? Yo no sé si usted ha escuchado de personas que donan sus órganos para que otra persona viva. Hay padres que han donado sus órganos para que sus hijos vivan largamente. Y uno dice: lo hacen porque aman a su hijo. Es una muestra de amor, diciendo: yo estoy dispuesto a morir para que tú vivas. ¿Sabe que eso es exactamente lo que Jesús hizo por usted?
Y aún así hay cristianos que dudan que si Dios me ama. Y es tan triste porque tenemos que convencer a los cristianos que obedezcan a Dios. Como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios. Oh, por eso Dios va a juzgar a todo el mundo. Jesús, dice la Biblia, Jehová, el que murió por nosotros. Dice la Biblia que Él va a juzgar y tiene el poder y es digno de juzgar a la iglesia porque Él murió por la iglesia. Dios es el único que le puede juzgar a usted porque Él murió por usted. Pero también es digno de juzgar al mundo porque el mundo, aunque Él murió por ellos, el mundo le rechazó. ¿Sabe cuántos de este mundo van a tener que pararse delante del Señor y decir y darle cuentas por qué rechazaron a su hijo? Él va a decir, yo te mostré mi amor, tú me rechazaste. Por eso hay muchas personas que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda gente al infierno? ¿Alguna vez has escuchado eso? Si Dios es tan bueno, ¿para qué creó un lugar tan malo? ¿Sabe por qué? Porque hay personas tan ingratas, tan perversas, que Jesús entrega su vida por él. Dios entrega a su Hijo unigénito para salvarlos. Y ellos se atreven a burlarse de Él, a rechazarle a Él. Y finalmente se atreven a hacer lo peor, que es darle el lugar que Él debe tener a otra persona. La maldad de este mundo va a ser juzgada por aquel que nos redimió. La Biblia nos enseña que Él nos redimió con su sangre. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 7. En Apocalipsis 5:9 nos dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre de Jesús era necesaria para comprar nuestra salvación. Jesús tenía que morir para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ir al cielo. Hay personas que piensan que pueden redimirse, o sea, comprar su salvación, limpiar su pecado con otra cosa. Pero la Biblia nos enseña que, mire, ni la sangre de los machos cabríos que ellos sacrificaban en el Antiguo Testamento, o sea, las obras, nunca los pudieron salvar ni en el Antiguo Testamento, ni el día de hoy, ni nunca en el periodo de historia. Lo único que salva, lo único que limpia su pecado es la sangre de Cristo. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios fue mostrada en Jesús entregando su sangre y derramándola por usted. Y eso es lo que nos da a nosotros el perdón de pecados. Usted no se puede bautizar para que le perdonen el pecado. ¿Es bueno bautizarse? Sí. ¿Es un mandamiento? Sí, pero eso no le lleva al cielo. Lo que le lleva al cielo es la muerte de Cristo, su sangre derramada por usted. La Biblia nos enseña, mire, ningún hombre puede darle a usted, perdonarle sus pecados. No importa qué tan santísimo se crea él, no importa si es sacerdote, papa, pastor, apóstol, no importa el título que él se ponga, ningún hombre le puede perdonar sus pecados, solo la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de toda maldad. Por eso tuvo que él entregar su vida por nosotros. Hay personas que quieren llegar al cielo por sus obras. Y dicen, si me porto muy bien y mis obras buenas son más que las malas, bueno, entonces voy al cielo. Y si me porto muy mal y mis obras son más malas que buenas, pues entonces me voy al infierno. No funciona así. Esa es la palabra de Dios, que lo único que determina su salvación es qué hace usted con la sangre de Cristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Quiero que note que por eso Jesús murió por todo el mundo. Para que todo el mundo tenga la oportunidad, la misma oportunidad de ir al cielo con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué condena a una persona a una eternidad en el infierno? Rechazar el sacrificio de Jesucristo. Es lo único que condena a una persona al infierno. Toda persona aquí es imperfecta, pero tiene la oportunidad de entrar al cielo no por mis obras, sino por la sangre de Cristo. La Biblia nos enseña que Él murió por todo el mundo. Hay personas que dicen, mi pastor, ¿y qué tal de aquellos por los que Dios no murió, por aquellos que no escuchan el Evangelio? Dios murió por todos. ¿Y usted cree que si Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por todos, no se va a asegurar de que todos reciban una presentación de cómo Cristo entregó su vida por ellos?
En el Antiguo Testamento les enseñaba por medio de sacrificios y ellos tenían que entregar a un cordero, y ese cordero era una representación de que algún día Cristo, el cordero de gloria, iba a venir y entregar su vida por ellos. Dice la palabra de Dios que eso es lo único que nos puede salvar, y Él murió por todos, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todo el mundo. Todo el mundo puede tener entrada al cielo por la sangre de Jesucristo. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, Él murió por todos. Dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, para todos los que hemos recibido a Cristo, Cristo es nuestra propiciación. Él se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo Él. Cristo murió por usted, pero también Cristo murió por todos los que están allá afuera. Toda persona que no ha escuchado el Evangelio, todavía, dice la Biblia, Cristo murió por ellos. Algunos me preguntan, y pastor, ¿cómo van a escuchar en la tribu donde, mire, nunca nadie ha llegado y nunca ha habido nadie por allá? Bueno, ese es nuestro trabajo, no es culpa del Señor, es culpa nuestra. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Siempre los que hacen estas preguntas son los únicos que no ganan almas. ¿Cómo van a escuchar? Pues exactamente, si usted no predica el Evangelio, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Por eso cada cristiano tiene la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque si son buenas noticias, pero no son buenas noticias si no las llevamos a tiempo. Dice la Biblia, Dios le puso aquí con el propósito de que usted lleve el Evangelio a todo el mundo. Por eso Dios le va a juzgar. Porque ha hecho usted con el Evangelio que Dios le ha dado a usted. Usted no se lo ganó, usted no lo merece, y lo único que Dios le pide es que comparta de gracia como usted recibió de gracia. Por eso yo creo que uno de los peores pecados que el cristiano puede hacer es no ganar almas. Porque muestra uno tanto egoísmo en su vida, que prefiere ganar un peso que ganar un alma para Cristo. Prefiere descansar que hablarle a otro del descanso eterno en el cielo. Una persona que solo se preocupa por mí. La palabra de Dios nos enseña, Jesucristo puede juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Él lo creó y Él murió por Él. Deberíamos de poner esto en práctica como cristianos y darnos cuenta, si alguien me va a decir cómo vivir, si alguien me va a decir mis prioridades, si alguien me va a decir cómo mi matrimonio debe de ser, si alguien me va a decir lo que debo dejar y lo que debo añadir en mi vida, debe ser el Señor Jesús. Él me creó, y no solamente me creó cuando yo le fallé y viví en pecado, Él me compró. Cristo debe reinar en su vida. Finalmente, lo que le da la razón de juzgar al mundo es que Él es el conquistador. No solamente Él lo creó, no solamente Él nos redimió, pero tarde o temprano Cristo viene y Él va a conquistar todo el mundo. Y Él va a reinar sobre el mundo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabe usted que nosotros los creyentes vamos a reinar con Cristo? Y el reinado que usted va a tener, la autoridad que usted va a tener en el reino de Dios, va a tener mucho que ver con qué tan fiel usted fue a Dios en esta vida. Hay gente que no va a reinar sobre mucho, porque usted no fue fiel en lo poco. Y hay personas que han sido fieles al Señor, y mire, todos vamos a ir al cielo, pero con diferente rango en el cielo, no es lo mismo. Algunos van a entrar sin recompensa, algunos van a entrar sin autoridad, porque en este mundo solamente usaron a Cristo como un traje contra el infierno. Y usaron la sangre de Cristo para saltarse el infierno, pero nunca hicieron nada para Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Por eso el cristiano debería de vivir una vida santa y fiel al Señor, porque nosotros vamos a recibir recompensa de Él. Si hicimos cosas buenas, también si hicimos cosas malas. Vaya conmigo a 1 Corintios 6:2, porque esto es importante y práctico para nosotros el día de hoy. La Biblia nos enseña que en el reino milenial entonces vamos a reinar sobre, mire, justos, injustos y aún hasta en los ángeles. Va a haber un periodo de 1000 años donde Jesús va a reinar desde Jerusalén,
y nosotros vamos a reinar con Él. Dice la Biblia ahí, 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice la Biblia, esto es fácil hoy. Aprender a ser fiel y juzgar las cosas de esta vida son pequeñas a comparación a la autoridad que Dios nos quiere dar en la vida eterna. La palabra de Dios nos dice, vamos a juzgar sobre el mundo entero, vamos a juzgar sobre los ángeles. Usted va a tener autoridad sobre los ángeles, aquellos que han sido fieles a Dios. Pero dice la palabra de Dios, mientras estés aquí, deberías de madurar y tener la madurez espiritual como para juzgar las cosas de aquí. Hay algunos cristianos que tienen el juicio tan de cabeza. Toman malas decisiones cada semana, constantemente. Y se nota en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestras finanzas. Todo se nota. Y no somos fieles en lo poco. ¿Cómo Dios le puede encargar a usted lo mucho? Esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que la sabiduría que Dios da es suficiente para juzgar esta vida y para juzgar la siguiente. O sea, usted tiene la habilidad de tomar buenas decisiones si usted quiere seguir la palabra de Dios. Usted puede tener un buen matrimonio, usted puede seguir un buen consejo. Mire, Dios da personas espirituales en la iglesia para juzgar, y la Biblia le llama en lo poco. Hay cristianos que buscan psicólogos. Dice Dios, no vayas a eso. Esa es la palabra de Dios, que nosotros vamos a juzgar sobre los ángeles. No tenemos autoridad en la iglesia para que nos dé consejo y nos ayude a juzgar en las cosas pequeñas. Usted debería de aprender a que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría del mundo. Yo no debería de preguntar qué dice el economista. Yo no debería de preguntar qué dice el libro. Yo no debería preguntar qué dice la psicología, qué dicen los maestros. No, yo debería de preguntar qué dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, eso es lo que debería de hacer, es el consejo de Dios. Pero hay un montón de cristianos necios que se dan tope y tope y tope en la cabeza y escuchan a todo el mundo menos la palabra de Dios. Ahí están escuchando a celebridades, están escuchando a hombres de negocios que te dicen cómo debes de hacer tus finanzas, tu liderazgo, todo, y no escuchan al Dios del universo. Necio. La sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría. Es la que te lleva a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar sobre todo el mundo. Finalmente escribe ahí la creación. Entonces vemos que la escena en el cielo, hay un libro, este libro va a desatar los juicios de Dios. Vemos que solamente hay una persona digna de juzgar al mundo y de traer los juicios y el castigo sobre este mundo, y es el Cordero, porque Él fue inmolado por los creyentes y también entregó su vida por todos los que le rechazaron. Y Él va a juzgar a los creyentes y a los no creyentes porque Él murió por ellos. Él los creó, Él murió por ellos. Y finalmente Él va a conquistar el mundo y Él va a ser el juez de toda la tierra. Y note lo que la creación debe de hacer. Dice la Biblia que debemos nosotros de adorar y alabar a Dios. Note que toda la creación adora a Dios. Primeramente los ángeles le alaban. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sabe qué dicen los ángeles? Los ángeles dicen: el único digno de adoración es el Señor Jesús. Por eso muchas veces cuando usted lee la palabra de Dios y alguien se inclinaba delante de un ángel, ellos les decían: no, yo soy como tú, no me adores a mí. Adora a Dios. María dijo lo mismo: no me adores a mí, adora a Dios. Todas las personas santas comprenden que la gloria no la merezco yo, la merece el Señor Jesús. Solamente Satanás es aquella persona que quiere quitarle la honra y gloria a Dios. Por eso hay un montón de religiones satánicas que quieren robarle la honra y la gloria a Dios. La Biblia dice: no, el único que la merece, los ángeles dicen, al único que nosotros vamos a adorar es al Cordero que fue inmolado por nosotros. Los ángeles comprenden esto. Note que los seres vivientes le alaban. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes.
hay seres vivientes, aquellos que tienen el respiro de Dios, querubines, serafines, ángeles. Hay un montón de seres diferentes a los ángeles. Y dice la Biblia, ellos también alaban a Dios. Le dan sus riquezas, su honra, su gloria. Todo ellos entienden que le pertenece a Dios. Los 24 ancianos alaban a Dios. Note lo que dice Apocalipsis 5:11. Al final dice, y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Toda la creación debe de entender que Cristo merece las riquezas, la honra, la gloria, la sabiduría, la alabanza. Hay muchos cristianos que le dan todo eso a otras cosas. ¿Sabe cuántos cristianos le daban su riqueza al mundo y a Satanás? Y para las cervezas no le costaba nada, para los cigarros ahí estaba gaste y gaste, para las fiestas, ahí está gaste y gaste. Pero ahora llega a la iglesia y le duele darle al Señor. Usted no entiende que la riqueza la merece Dios. Y eso muestra la honra que usted le da a Dios. Hay muchos que honran muchas otras cosas menos la iglesia de Jesucristo. Hay personas que le dan honra, gloria a su patrón más de lo que se lo dan al Señor. Ahí le hablan con respeto, ahí sí se esfuerzan, llegan a tiempo, se paran, mire, se cuadran, no faltan. ¿Cómo voy a faltar? Pero cuando se trata de la obra de Dios, no hay honra y gloria a Dios. Hay personas que van a vivir su vida y miren, no van a alabar al Señor hasta que lleguen al cielo. Y ahí se van a dar cuenta todo el tiempo de rebeldía y desperdicio que hicieron en su vida. Dios merece su alabanza. Dios merece su gloria. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto usted honra a Dios? ¿Le honra con sus hechos? ¿Le honra con su servicio? ¿Le honra con su riqueza? ¿Le honra con su dar? ¿A quién honra usted más? ¿Quién le dice a usted cómo se debe comportar? ¿Quién le dice a usted sus prioridades? ¿Quién le dice a usted cómo debe vivir y cómo no debe vivir? Debería ser una sola persona: Cristo Jesús. El que fue, mire, Él nos creó, Él murió por nosotros, y algún día toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús. Yo espero que usted no espere hasta el momento en el que Jesús conquista para usted decir, ahora sí voy a alabar a Dios. Cristo merece su honra hoy. Si usted quiere vivir una vida, mire, de propósito, quiere encontrar el propósito de su vida, quiere tener un matrimonio con propósito, una relación con propósito, un trabajo que de verdad le dé propósito, usted necesita poner a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted entiende que usted fue creado por medio de Él y para Él, entonces usted de verdad entiende el propósito de la vida. Yo le pido a usted como creyente, mira, yo entiendo, no le pedimos al mundo, pero le pido a usted como creyente, deje que Cristo reine sobre su vida. Se puede buscar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y no hay ni una criatura que merezca la honra y la gloria como la merece el Señor Jesús. Viva para Cristo. Señor, gracias por este día que tú nos das.